El millonario sorprende a todos al encontrar a su mujer en una enfermera impactante. Andrés Valdés, el magnate tecnológico de Madrid, había caído en la oscuridad de su mansión, alejado del mundo, atrapado en un cuerpo que no respondía. La forma en que su vida había cambiado en un instante era casi irreal, el accidente. Y ahora lo único que llenaba el silencio del palacio era la rutina de su recuperación, seguida de cerca por Clara, una enfermera con un aura envolvente y una mirada que parecía llevar secretos. Nadie sabía que solo había pasado un par de meses desde que su esposa, Lucía, había muerto en un trágico accidente. Para la mayoría, el luto era un proceso, pero para Andrés era una prisión. Clara llegaba a cada sesión con su risa suave y una luz en los ojos que contrastaban con el gris perenne de su hogar. A cada paso, la tensión se desnudaba entre ellos. Un roce accidental, un intercambio de miradas que duraba un segundo más de lo habitual. Andrés sentía su corazón acelerar cuando ella lo ayudaba a moverse. Era un sentimiento maligno, traicionero. En su mente, el fantasma de Lucía ataba sus pensamientos, pero la energía que había entre ellos era innegable, un hilo delgado que vibraba a su alrededor, pulsando con posibilidad. Una noche, una tormenta golpeó la ciudad y un trueno retumbó, como si el universo estuviera recordándole lo vulnerable que era. Andrés, inquieto, se sentó en su sillón rodeado de recuerdos. Justo entonces la puerta se abrió y Clara entró empapada por la lluvia. El aire estaba cargado de la fragancia a tierra mojada, su piel brillaba con pequeñas gotas y ella sonrió. «Te traigo algo», dijo mientras extendía su mano empapada. Una corriente recorrió el cuerpo de Andrés. Esa simple sonrisa lo hizo olvidar la soledad. Pero la tensión en la atmósfera se hizo palpable cuando un paquete llegó a su puerta, un pequeño bulto, atado con cuerdas que parecían crujir como el pasado. Andrés lo abrió y el dolor fue como un puñetazo en el estómago. Cartas, fotos, recuerdos de Lucía que no esperaba enfrentar. Su hermoso rostro sonriéndole desde los recortes amarillentos, pero también había algo más. Un mensaje poco claro escrito a mano. La sensación de traición lo envolvió un nudo en su garganta. ¿Qué significaba? ¿Por qué su esposa nunca le había contado sobre estos secretos? Las cosas se volvían extrañas. Pablo, su socio, había comenzado a mirar a Clara con recelo. Las palabras de desprecio eran sutiles, pero cada vez más frecuentes. «No es lo que parece, Andrés», murmuró en una conversación, lanzando una sombra sobre el vínculo creciente entre él y Clara. La conexión que había comenzado a florecer parecía ahora un campo de minas, donde cada paso podría llevarlo a un desastre. Andrés se vio atrapado en una tormenta de emociones. La lealtad a su esposa fallecida lo anclaba, pero Clara se había convertido en un faro en su vida nublosa. Estaba atrapado entre las sombras de su pasado y las posibilidades del presente. ¿Debería seguir cerrando los ojos ante la verdad o arriesgarse a descubrir cuánto de esa verdad podría destruirlo? Las alarmas en su mente sonaban cada vez más fuertes cuando, una noche, su teléfono vibró. Era un mensaje de Pablo. El pasado siempre vuelve para cobrarse lo que le pertenece. El frío recorrer su espalda era inconfundible. La batalla apenas comenzaba y Andrés no sabía si estaba decidido a ganar o a perder todo lo que había construido. Y antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerle una importante advertencia. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso como que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad lo estás viendo. Me encanta conocer a toda la gente increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia, interactuemos. El teléfono vibró de nuevo, sacando a Andrés de sus pensamientos, dejando su mente desgastada por la incertidumbre. Miró la pantalla, el mensaje de Pablo estaba ahí como un eco en la oscuridad. El pasado siempre vuelve para cobrarse lo que le pertenece. Se sintió como si alguien le hubiera dado un puñetazo en el estómago. ¿Qué pretendía con eso? ¿Acaso estaba jugando con la idea de que su esposa podría haber tenido secretos más oscuros de lo que imaginaba? Con una mano temblorosa deslizó el dedo por la pantalla del móvil. Cada segundo se volvía un tormento y su corazón latía como un tambor. Clara estaba en la habitación contigua, pero su mente estaba atrapada en la sombra de sus recuerdos. Entonces un golpe repentino resonó a la puerta. Andrés. La voz de Clara era suave, pero había una nota de preocupación. Él respiró hondo. No podía dejar que ella viera el caos en su interior. «Sí, aquí estoy», respondió, tratando de sonar casual, pero su voz era un hilo de tensión. La puerta se abrió lentamente.
Clara entró, sacudida por la lluvia, sus ojos mostraban una mezcla de curiosidad y miedo. ¿Todo bien? Andrés no pudo evitarlo. Recibí un mensaje de Pablo. Las palabras salieron como un murmullo, su mirada se desvió hacia el suelo, los recuerdos de Lucía aún pitando en su mente como un disco rayado. Fue entonces cuando Clara se quedó rígida, un instante que se sintió inexorable, sus ojos se oscurecieron. Andrés, hay algo que necesitas saber. El silencio se deslizó entre ellos, pesando como una losa. ¿Qué es? Su voz tembló. Clara dio un paso hacia él, sus manos temblando. Lo que encontraste en el paquete no solo son recuerdos. Hay secretos. Yo conocía a Lucía. Más de lo que pensabas. La revelación quedó flotando en el aire. Un frío se instaló en su pecho. ¿Cómo? ¿De qué forma? ¿Cómo es posible? Andrés sintió una punzada de traición. ¿Por qué no me lo dijiste? La voz le salió como un grito, resonando en las paredes de la mansión vacía, porque ella me lo pidió antes del accidente. Tenía miedo de que su pasado pudiera afectarlo a ti. Tenía razón, pero yo nunca. Nunca imaginé que te vería así, que surgirían esos sentimientos. Clara respiraba con dificultad, las lágrimas asomando en sus ojos. ¿Sentimientos? Clara, esto no se trata de eso. Se trata de que me has ocultado algo tan importante, gritó. Justo en ese momento, un estruendo sacudió la mansión. Un rayo había impactado cerca y se oyeron cristales rompiéndose. Andrés se giró, pero su mente no podía dejar de girar con la revelación, que necesitaba de Lucía, sus secretos, su herencia. Antes de que pudiera procesarlo, Clara se ofreció. Andrés, yo te ayudaré. Hay personas que están detrás de esto, de lo que Lucía escondía, pero primero debes saber quién soy realmente. Las palabras flotaban, pero Andrés se sintió como si estuviera atrapado en medio de una tormenta. Era como si todo su mundo se desmoronara. ¿Quién era Clara en realidad? ¿Qué sabía? La pregunta lo atormentó, el miedo lo atenazó y la confusión se mezcló con la ira. Miró hacia la ventana, el mundo exterior estaba en caos, pero aún había una certeza. No podían confiar en nadie, y ese pensamiento, esa revelación, lo dejó helado. Él se dio cuenta que la historia apenas comenzaba. Las sombras de su pasado y su lucha por el presente estaban a punto de entrelazarse de maneras que nunca habría imaginado. Podría enfrentarse a la verdad que amenazaba con consumir su vida. ¿Y qué haría con lo que se avecinaba? El silencio volvió a instalarse, pero esta vez era el silencio de una tormenta mucho más oscura. Clara dio un paso hacia Andrés, la tensión en el aire era tan densa que parecía que podía cortarse con un cuchillo. Sus ojos, llenos de miedo y desesperación, lo miraban mientras él luchaba con la verdad que acababa de revelarse. No sé si puedo creerlo. ¿Qué más me has ocultado? Su voz temblaba, la rabia y la confusión se mezclaban en su pecho. Por favor, Andrés, déjame explicarte, empezaba Clara, cuando de repente un grito desgarrador retumbó a través de la mansión. Ambos se congelaron, el sonido reverberaba en las paredes como un eco del fondo de su tormenta interna. Era un grito cargado de terror. ¿Qué fue eso? Andrés sintió que una ola de adrenalina lo invadía. Clara se volvió hacia la puerta, el miedo en sus ojos se transformó en alerta. No había tiempo para más palabras. Sin pensarlo, Andrés se levantó de su sillón. El dolor en su cuerpo lo incitaba a desistir, pero el pánico lo impulsaba hacia adelante. «Clara, vamos», gritó mientras se dirigía hacia la fuente del sonido. Corrieron a la habitación contigua, donde una sombra se movía en la penumbra. La luz del pasillo iluminó brevemente a un hombre de espaldas, encapuchado, que rebuscaba frenéticamente entre las pertenencias de Andrés. «Fuera, lárgate», gritó Andrés, pero el intruso se dio la vuelta, revelando una mirada aterradora que no pertenecía a un extraño, sino a alguien que él conocía. Pablo. Andrés no podía creer lo que veía. Su socio allí, con una expresión desquiciada, sosteniendo lo que parecía ser una hoja de papel arrugado. La traición se enredó con un nuevo dolor. «¿Qué estás haciendo aquí? Es más grande de lo que pensabas, Andrés». Pablo respiraba entrecortadamente, los ojos desorbitados. Lucía estaba metida en algo oscuro. No solo eran secretos, son secretos que podrían costarnos la vida a todos. Quería protegerte, pero nunca la escuchaste. No me creíste. La revelación dejaba a Andrés sin aliento. Había cierta locura en la mirada de Pablo que lo inquietaba. ¿De qué hablas? ¿Qué secretos? ¿Qué has encontrado? Pablo levantó el papel en su mano. Andrés pudo ver que estaba cubierto de anotaciones y fechas. Estaba investigando sobre Lucía. Hay cosas que no puedo explicarte aquí. Ella no era quien tú creías. Hay mucho en juego y Clara está metida en esto de alguna manera. Andrés se giró hacia Clara, confundido. ¿Qué significa esto? Tú conocías a Lucía y a Pablo, ¿por qué no me lo dijiste antes? La desconfianza crecía entre ellos como un fuego descontrolado, cada palabra como un golpe.
Era una amiga, respondió Clara, apenas un susurro. Te juro que no sabía lo que ella estaba haciendo, solo quería protegerlo. Estaba tan asustada, nunca pensé que esto llegaría tan lejos. Pablo dio un paso hacia adelante, apretando la hoja. Tenemos que irnos. Ellos vienen, y si no lo hacemos ahora, es posible que perdamos todo. ¿Perder qué? Gritó Andrés, su voz resonando en el oscuro pasillo. ¿Qué te hizo pensar que podías decidir por mí? Pablo sonrió, pero era una sonrisa parecida a un rayo, porque no tienes idea de lo que realmente significa el legado que te dejó Lucía. Los enemigos vienen por lo que crees que has ganado. Y en ese instante otro grito surgió fuera de la mansión, distinto esta vez. Una mujer clamando con el eco de su dolor. Era un aullido que paralizaba el alma, atravesando la oscuridad como una flecha. «Es Laura», murmuró Clara, su rostro pálido, «la hermana de Lucía. Ella sabe más de lo que creemos». La revelación cayó como un muro de hielo. Andrés sintió que el mundo se desvanecía. Todo lo que pensaba que conocía se renovaba, las líneas se difuminaban. Laura estaba relacionada con esto. Era culpable de algo. «Tenemos que salir de aquí, pero no podemos dejarla sola», dijo Andrés, sintiendo su corazón palpitar. «Debemos ayudarla». Pablo soltó una risa nerviosa. «Ayudarla podría ser tu última decisión, amigo. No sabemos qué bando escogerá». La tensión era palpable, la frontera entre el amor y la traición se desdibujaba. No solo su pasado estaba irrompible. Ahora su única certeza era que todo lo que había creído, las palabras de Clara, los secretos de Lucía, ya no tenían sentido. Aquello no era un simple juego, era una guerra que se desataba. ¿De qué estaba hecho realmente el legado de Lucía? La búsqueda de respuestas lo llevaría a caminos oscuros que jamás había imaginado. En un giro del destino, Andrés se encontró atrapado entre sombras y algo decía que el conflicto apenas comenzaba. La pregunta lo consumía, podría enfrentarse a la verdad y salir vivo. Andrés miró a Clara, la confusión en su rostro ahora se mezclaba con el miedo palpable. La revelación de Pablo reverberaba en su mente y el eco de su advertencia resonaba. ¿Quiénes son ellos? ¿Qué es lo que Lucía te ocultó? Mientras Pablo comenzaba a explicar, la tensión en la habitación era ahora casi insoportable. Clara temblaba, como si esperara que cualquier palabra pronunciada pudiera desencadenar el desastre. Pero justo cuando Pablo iba a hablar, el grito de una mujer llenó el aire, un grito desgarrador que cortó la conversación como un cuchillo. «Laura», exclamó Clara palideciendo, «es mi hermana». ¿Qué? Andrés sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies, todo se hallaba a un paso de estallar. «Tu hermana, la hermana de Lucía. ¿Dónde está?» Sin pensarlo, Andrés corrió hacia la puerta, el corazón latiendo con fuerza en su pecho. Clara lo siguió con los ojos desorbitados, mientras Pablo se quedaba atrás, gritando algo que no podía oír. Estaba concentrado en el grito, atravesando el pasillo hacia la sala. Al girar la esquina se encontró con un caos. Laura yacía en el suelo, rodeada de escombros. Una lámpara rota en el suelo y un rastro de un charco negro se extendía hacia ella. Clara cayó de rodillas, repasando el panorama, choqueada, mientras Andrés se agachaba junto a Laura. «Laura». La voz de Andrés salió como un susurro. La mujer tenía la mirada perdida, los ojos abiertos de par en par. «No, Laura», gritó Clara, mientras la angustia se apoderaba de ella. El pánico empezó a apoderarse de Andrés también. «Despierta, habla». Laura respiró entrecortadamente y Andrés pudo ver una mueca de dolor en su rostro. Inspiró con dificultad y después sus labios se movieron, pero lo que salió fue un murmullo inaudible. Frustrado y sintiendo que el tiempo se deslizaba, Andrés se inclinó más cerca. «Laura, ¿qué pasó?». Las manos de Laura temblaban y finalmente logró emitir un sonido. Te necesitan». Sus palabras eran apenas un hilo, el aire que quedaba en ella parecía espeso, como si tuviera que pelear por cada sílaba. «¿Quién? ¿Quién te necesita?». La voz de Andrés era un grito ahogado. La desesperación llenaba el aire. «¿Qué sabes?». Laura entrecerró los ojos, pareciendo luchar contra el dolor. La verdad», empezó, y en ese momento estalló una explosión ensordecedora que resonó dentro de la mansión. Todo se sacudió, las ventanas temblaron y una nube de polvo se levantó del suelo. El secreto, el legado, no solo de Lucía, sus palabras fueron ahogadas por el escándalo. Pablo, que había estado tranquilo en la esquina, se lanzó hacia adelante, empujando a Clara fuera del camino. «No. No establecerás esta conexión», gritó Pablo, su voz retumbando en la sala. «No puedes dejar que esto pase, es un error». Andrés sintió que el aire se volvía espeso. «¿Qué quieres decir con que es un error?». La rabia se encendía en su pecho. «Ella necesita ayuda». En un giro chocante, Pablo reveló el papel que sostenía con fuerza. «Ella no es tu hermana».
Laura es un engaño, solo está aquí para destruirte, para llevarte a la oscuridad que Lucía ocultó. Todo esto es parte de un plan. El silencio que siguió era denso, tenso como un cable a punto de romperse. Clara se volvió hacia Laura, su rostro demacrado. «¿Es cierto? ¿Eres parte de esto?» Andrés miró fijamente a Laura, mientras una sombra de verdad parecía desbordar en su mirada, atravesando el miedo. «Clara, la verdad es que he estado protegiendo un secreto que nunca debí guardar. He hecho lo que sea por permanecer a salvo. Ellos vendrán por esto». Mientras el caos se desataba y el grito de la tormenta resonaba más fuerte que antes, Andrés se sintió atrapado en un torrente de emociones. Había estado viviendo en una mentira. ¿Cuál era el verdadero legado de Lucía? La confusión lo abrumaba y él sabía que esta era solo la primera ola del huracán que estaba a punto de golpear. La tormenta apenas comenzaba y la revelación lo dejaría sin aliento. Andrés miró a Laura, intentando encontrar una respuesta en esos ojos desbordados, pero lo único que había era un velo de confusión. El grito resonó de nuevo, como si el destino mismo le diera un golpe de puño. «Laura, ¿qué quieres decir?» Las palabras salieron atropelladas de su boca. La habitación estaba llena de miedo y cada segundo sentía que el tiempo se escurriera entre sus dedos. «Escucha», Laura se esforzó por hablar, pero las palabras quedaron atrapadas entre sus labios. «No, no soy quien crees». Su voz se apagó y su mirada se desvió hacia la ventana, como si esperara que las sombras respondieran. Andrés sintió que su propio corazón se detenía. «¿Qué estás diciendo?» La desesperación se hizo un nudo en su garganta. Las conexiones entre los dos se estaban desmoronando, como un castillo de naipes en la tormenta. «Lucía», murmuró Laura, y una mezcla de horror y tristeza se dibujó en su rostro. Ella no estaba sola en esto, nadie lo estaba, y yo estoy aquí por él. Él. Preguntó Clara, su voz temblando. «¿Quién es él?» De repente la puerta estalló, se abrió de golpe y dos sombras entraron como un vendaval oscuro. Andrés apenas tuvo tiempo de reaccionar. «¡Quédate atrás!», gritó, empujando a Clara hacia un lado. Los nuevos entrantes llevaban máscaras, sus ojos destilaban una oscuridad que helaba la sangre. «¿Dónde está?», dijo uno avanzando. «Díganme ahora». El caos se desató. «¿Qué quieren de nosotros?», gritó Pablo, su voz bañada en pánico. «Ustedes no lo entienden», dijo el hombre enmascarado. «No hay forma de que salgan de esto. Lucía fue la clave y ahora ustedes son los que deben asumir las consecuencias». Andrés sintió cómo su estómago se retorcía. «¿Qué consecuencias? ¿De qué hablas?». La atmósfera se volvía irrespirable, cada segundo un latigazo de ansiedad. «Todo ha sido un juego», el enmascarado sonrió y era una sonrisa fría e inhumana, «y ustedes están muy lejos de comprenderlo. Laura, eres una infiltrada. Sabías que volverías aquí justo a tiempo». Los ojos de Laura se ensancharon, una mezcla de horror y traición que cortó el aire. «No, no puedo ser», balbuceó, mientras el miedo se apoderaba de su rostro. «No fui nunca, pero lo harás», interrumpió el otro hombre, su tono amenazante. «Tú serás el puente entre ellos y nosotros». El mundo se detuvo. Andrés sentía que el suelo se desvanecía bajo sus pies. «No, Laura, ¿qué está pasando?». El dolor en su pecho se volvió insoportable, una presión que lo empujaba hacia adelante. En un instante todo se desmoronó. Las revelaciones salían a borbotones y la traición se dibujaba entre las sombras. Laura era la pieza que faltaba del rompecabezas y había sido parte de un juego mucho más grande. «Eres un peón, solo eso, un peón en algo que no entiendes», gritó el primer hombre y la risa cruel resonó en la habitación. El caos avanzó rápidamente. Clara, con los ojos llenos de ira, se lanzó hacia los enmascarados. «No se atrevan a tocarme», pero el hombre la empujó sin esfuerzo y cayó al suelo, el grito de dolor cortando el aire. El tiempo se detuvo. Andrés miró a Laura, quien parecía desvanecerse, peleando con su propia realidad. «No puedes hacer esto, Laura». Su voz era un ruego, pero los recovecos de su corazón eran oscuros e indescifrables. «Lo siento por todo», dijo Laura, y entonces una verdad devastadora cortó la escena. Como un cuchillo, el eco de su confesión resonó. «Yo estoy aquí porque soy parte de ellos». El aire se volvió pesadilla. Las palabras de Laura giraban en su mente, cada una más pesada que la anterior. El destino se tambaleaba entre ellos y en ese momento supo que el verdadero juego apenas comenzaba. ¿Qué hacer cuando quien creías que era tu aliado se convierte en tu enemigo? Podrían salir de este torbellino de traición y secretos. El caos nunca se detendría y el legado de Lucía se oscurecía más con cada momento que pasaba. Andrés respiró hondo, cada fibra de su ser gritando en caos, sabiendo que estaba en el centro de una tormenta que podría llevarse todo lo que amaba. Podría encontrar la verdad antes de que fuera demasiado tarde. Las preguntas zumbaban en su mente y mientras la tensión se acumulaba, todo lo que sabía se tambaleaba al borde del abismo.
Andrés miró a Laura, intentando procesar lo que acaba de revelar, cuando un golpe sordo resonó en la puerta. Las miradas se centraron en la entrada y el aire se volvió espeso de anticipación. Era como si el universo estuviera esperando un desenlace. «Abre», gritó Pablo, pero lo que vino del otro lado no fue un eco de voz, sino un crujido ensordecedor, seguido de un grito desgarrador que retumbó en la mansión, llenando cada rincón de terror. La puerta se derrumbó de golpe y un grupo de figuras encapuchadas irrumpió en la sala. Andrés sintió que el tiempo se detenía. Las sombras avanzaban con propósitos oscuros, rápidos y silenciosos. El corazón le latía en las sienes y su mente solo podía pensar en salvar a Clara y a Laura. «¡Fuera! ¡Abran paso!», gritó, aunque sabía que su voz se hundía en la tormenta de caos. Una de las figuras, más alta y robusta, avanzó hacia él, con el rostro oculto bajo la capucha. «No hay forma de escapar, Andrés», murmuró con una voz grave que le heló la sangre. «Todo lo que amabas está a punto de desmoronarse. El dolor se deslizó como un cuchillo en el estómago. Detente, ¿qué quieres? Porque están aquí». Andrés sintió que aterraba en un abismo profundo. Las otras sombras comenzaron a rodearlo, formando un círculo opresor. «¿No lo entiendes? Todo lo que hemos hecho, todo ha sido por ti. Por el legado que debes entender». La figura alzó un objeto entre las manos, un antiguo medallón brillando con un fulgor misterioso que iluminó la penumbra. «Este es tu destino, Andrés». «¿Mi destino?». La incredulidad y el asco se entrelazaron dentro de él. Clara gritó detrás de él, intentando desesperadamente separarse de los encapuchados. «Andrés, no lo toques», pero la figura no tenía intención de rendirse. Intenté avanzar hacia ella sin poder creer lo que estaba ocurriendo, cuando la figura alzó la mano. «La verdad entera está en este medallón. Lucía no solo era tu esposa, sino la guardiana de algo que no debería haber sido desatado, un secreto que te concierne a ti». Un silencio abrumador cayó sobre la habitación. Andrés sintió que el mundo se le venía encima. Era cierto que había ocultado realmente Lucía, recordó los momentos felices y su risa. Se le revolvió el estómago. ¿Qué se supone que significa eso? Ella se fue. No dejen que esto sea un juego siniestro. Justo en ese momento, otra figura se movió detrás de él, revelando su rostro. Era Laura, pero no era la misma. Lo miraba con ojos inyectados en sangre, su voz era un eco distante. «Andrés, todo tiene un propósito, yo soy parte de esto. Lucía me eligió como su reemplazo. Un golpe de realidad le atravesó como un rayo. Que no puede ser». La traición dolía más que nunca. «¿Por qué todo este tiempo? ¿Eras tú la infiltrada? ¿Eran estas sombras parte de un plan en el que yo era solo un peón?». Laura sonrió, pero no era la sonrisa que conocía. Era fría y distante. «Todo era por ti, Andrés. Este legado te necesita a ti para cobrar vida. Y además, Lucía nunca murió en un accidente. Su partida fue un sacrificio para ocultarte a ti de quienes realmente vienen. Y yo soy quien debe guiarte ahora». Las palabras de Laura reverberaron como un eco aterrador. Un sudor frío le recorrió la espalda. No puede ser. Todo esto no puede ser real». El caos a su alrededor comenzaba a desdibujarse. Mientras el grupo de encapuchados avanzaba, un grito ensordecedor cortó el aire y Andrés supo que no había vuelta atrás. Todo lo que creía era una ilusión. «¡Atrás!», gritó mientras se preparaba para enfrentarse a la tormenta que se avecinaba, a la realidad que apenas comenzaba a desentrañarse. No estaba listo para lo que vendría. Podría enfrentar el legado que le había sido impuesto, el oscuro secreto que amenazaba no solo su vida, sino la de todos los que amaba. La confusión y el terror se apoderaban de él mientras se adentraba en una verdad que cambiaría todo, y una pregunta resonaba en su mente: ¿qué otros inesperados giros le depararía la vida? El tiempo se detuvo en un instante que lo cambiaría para siempre. Andrés, con el corazón latiendo desbocado, se enfrentó a la tormenta de sombras que lo rodeaban. ¿Qué significa todo esto? Su voz vibraba entre el caos. El grupo enmascarado avanzaba, cerrando el círculo, el aire espeso y pesado como una nube oscura. Laura, con los ojos desorbitados, parecía a punto de hundirse en su propio horror, mientras que el rostro de Pablo reflejaba una mezcla de resolución y miedo. «Todo tiene un propósito», insistió la figura siniestra que sujetaba el medallón, «y tú, Andrés, eres la clave para liberar el secreto que Lucía guardaba. Para, por favor». «No sé de qué hablas». Andrés se sentía atrapado, cada vez más oprimido. Clara, gritando y tratando de liberarse, fue empujada de nuevo, casi cayendo al suelo. «Andrés». Sus ojos buscaban desesperadamente su apoyo. «No los escuches». Y entonces, antes de que pudiera formarse un plan, un estruendo resonó desde el fondo de la mansión. La puerta trasera se partió en 1000 astillas y una luz intensa inundó el salón.
Todos se congelaron. Era un brillo cegador, pero en medio de la confusión, Andrés sintió algo más, un frío penetrante, como si el tiempo hubiera retrocedido y una sombra del pasado se estuviera manifestando. —¿Qué demonios? —Pablo murmuró retrocediendo un paso. La figura encapuchada hizo un gesto, pero otra voz, más fuerte y dominadora, resonó en el espacio. —Deténganse, nadie se mueve. Era un hombre de aspecto firme, con una chaqueta de cuero, que emergió detrás de la luz, su mirada ordenando silencio en medio del caos. Soy yo quien tiene las respuestas. La tensión en la habitación aumentó y Andrés sintió cómo el aire se volvía irrespirable. —¿Quién eres tú? —gritó, pero su voz tembló bajo la presión de la incertidumbre. —Soy el que puede revelarte la verdad sobre Lucía y todo lo que has perdido. El hombre avanzó, su presencia imponía más que la multitud de sombras. —Me llamo Víctor y tengo mucho que contar. La mirada del hombre se centró en Laura. —También tienes un papel que desempeñar, Laura. Andrés sintió que el suelo se le escapaba de los pies. —¿Qué? ¿Laura no es parte de esto? Su grito interrumpió el momento, pero la verdad era otra. Sin previo aviso, Laura se volvió hacia Víctor, su expresión cambiando radicalmente. —¿Qué sabes tú de mí? La voz de Laura se volvió casi amenazante, una chispa de odio nacería apenas visible. Él sonrió, una sonrisa cargada de secretos, más de lo que imaginas. —Tú no eres quien crees, eres la hija perdida de Lucía. Andrés sintió que el mundo se desmoronaba, que eso es imposible. El aire se volvió denso. Laura retrocedió un paso, sus ojos brillaban con un fuego intenso. —No me digas eso —gritó, su voz temblando entre la ira y la revelación. —Eres parte del plan —interrumpió Víctor—. El plan que Lucía trazó antes de su muerte. Ella te dejó aquí para salvarte de aquellos que buscan destruir el legado. El silencio se volvió ensordecedor, cada palabra de Víctor era una piedra lanzada al agua. Laura comenzó a temblar, así que todo este tiempo, las lágrimas se acumulaban en sus ojos. Todo ha sido un engaño. Andrés miró a Laura, su corazón apretado. Todo lo que creía se estaba desmoronando. ¿Por qué nunca me dijiste nada, Laura? Porque no sabía. La voz de Laura, llena de dolor, se quebró. Me lo ocultaron, me decían que sería peligrosa para ti. Yo no sabía qué era. ¿Sabías del medallón? Andrés se sentía aturdido. De los secretos de Lucía, sí, y no sé cómo, pero lo vi. Una vez me aterrorizó, la confesión de Laura salió en un susurro, mientras las figuras encapuchadas comenzaron a moverse. Todo esto es peor de lo que crees. De repente, las manchas de la oscuridad en el salón se transformaron y los encapuchados dejarían que el horror se desatara. —Es hora de hacer una elección —gritó uno de ellos—. O te unes a nosotros o serás eliminado, Andrés. Un estruendo reverberó en el aire, y en ese instante Clara se lanzó hacia Andrés, un movimiento instintivo. No podemos dejar que se salga con la suya. Pero antes de que pudiera reaccionar, la figura que sostenía el medallón, en un giro inesperado, arrojó el objeto al suelo. Un estallido de luz pasó por toda la sala, y todo se desvaneció en un velo blanco de dolor y confusión. El aire se torció y Andrés sintió un tirón en su pecho, como si una conexión se rompiera. Cuando la luz se disipó, la realidad se había transformado. El propio suelo tembló y un grito aterrador llenó el aire. Cuando Andrés abrió los ojos, se encontró solo en una habitación vacía, el eco de los gritos resonando en su mente. No, gritó en soledad. ¿Dónde están todos? Nadie respondía. Estaba atrapado en un vacío aterrador, con un solo pensamiento aterrador en mente. Era todo esto solo el comienzo. La verdad que pensaba conocer se desvanecía y un nuevo misterio se cernía sobre él, más espeluznante que antes. Podría encontrar a Laura y a Clara, que había hecho el medallón. Todo había cambiado y una pregunta resonaba en su mente. ¿Qué otra verdad oscura quedaba por revelarse? Andrés se encontró solo en la habitación vacía, con el eco de los gritos todavía resonando en su mente. —No —exclamó, sintiendo como su corazón se aceleraba. Se sentía perdido, atrapado en un laberinto donde cada salida estaba bloqueada. —¿Dónde están todos? Su voz se apagó, pues la verdad era cruda. Había desaparecido lo que más amaba. De repente, el silencio se rompió con un estruendo que parecía venir de las profundidades de la mansión. Las paredes temblaban y el suelo vibraba bajo sus pies. Andrés sintió un escalofrío recorrer su columna, casi como si la casa misma estuviera advirtiéndole de un peligro inminente. Sin darle tiempo a pensarlo, corrió hacia la puerta principal. El aire cargado a su alrededor zumbaba, lleno de una tensión palpable. Abrió la puerta y se encontró con un espectáculo surrealista. Las sombras que estaban fuera ahora entraban en la casa, envolviéndolo en un halo de oscuridad. —¿Qué está pasando? —gritó, su voz temblando, y la respuesta llegó no de palabras, sino de un murmullo inquietante que crecía a su alrededor. —Por fin te tenemos. Una voz resonó fuerte y clara.
Era un eco familiar, uno que hizo que su estómago se revolviera. Era Clara, ella apareció entre las sombras, su rostro distorsionado por la desesperación. «Andrés, tienes que irte. No tienes idea de lo que has desatado». ¿Qué he desatado? La confusión lo envolvía mientras la realidad comenzaba a tambalearse. La atmósfera se volvía cada vez más espesa, como si todo el aire le fuera arrebatado. Justo entonces vio a Laura, pero había algo diferente. Su mirada estaba vacía, como si hubiera sido sustituida por otra persona por completo. «¿Eres parte de esto, Andrés?», dijo Laura casi en un susurro, su voz fría como el hielo. «Y no hay forma de que escapes de tu destino». Un nudo se formó en su garganta. No, esto no puede ser real. Pero no había tiempo para dudar, porque a su alrededor las figuras encapuchadas comenzaron a moverse con una precisión escalofriante. Una de ellas llegó hacia él con el medallón en la mano. «Este es el final de tu cuento, Andrés. Tu herencia debe ser reclamada». Esa palabra resonó en su mente, herencia. Era como si un rayo le iluminara la mente. ¿Era esto realmente sobre el legado de Lucía? «¿Qué es este legado?», gritó, su voz rasgada por el miedo. Pero antes de que alguien pudiera responder, un estruendo trajo la atención de todos. Una puerta oculta en el fondo de la habitación se abrió de golpe y salió un haz de luz brillante y cegador. Andrés sintió que algo rompía la realidad, algo que desdibujaba las fronteras del tiempo. Justo en ese instante, una figura apareció, con un aire de autoridad, vestía un traje negro elegante. Era un hombre desconocido para él, pero los demás se paralizaron ante su presencia. «Espera, no sigas», gritó Víctor, el primero en dar un paso hacia atrás. «No te atrevas a interrumpirlo». La atmósfera cambió de inmediato. Andrés se dio cuenta de que todos los ojos estaban ahora fijos en el nuevo intruso. «¿Quién eres?». La incredulidad lo invadía. La figura sonrió, pero era una sonrisa que no ofrecía consuelo. «Soy el verdadero guardián de los secretos de tu madre, Andrés, y lo que has traído a la vida hoy tiene consecuencias mucho más grandes de lo que imaginas». Un escalofrío recorrió la habitación. «Mi madre», la revelación lo dejó fuera de balance. «¿Qué sabes de ella? Tu madre nunca murió. La historia que te contaron fue una fachada, un engaño». Las palabras del hombre eran como cuchillas. «Ella está viva y tú estás en medio de un juego que ni siquiera has comenzado a entender». Andrés sintió que su estómago se hundía. «Que no puede ser». La traición se dibujó en su rostro. «¿Ella está viva?». «Sí, y ahora te toca a ti decidir. ¿Te unirás a nosotros o te arriesgarás a perderlo todo, incluida tu madre?». La amenaza era clara. Todo se congeló alrededor de él. Estaba atrapado entre la revelación de que su madre podría estar viva y el bandazo que su vida había tomado. Estaba clara con ellos. Laura sabía más de lo que decía. El caos inundó su mente y sintió que el frágil mundo que había construido se desmoronaba ante sus ojos. «No puedo hacer esto», murmuró sintiendo el peso de todo sobre él. Pero mientras el silencio se instalaba, Andrés no sabía que la verdadera batalla apenas comenzaba. Su vida nunca volvería a ser la misma. Andrés, dominado por la confusión, sintió como si el mundo se estuviera desmoronando a su alrededor. «Mi madre está viva. Todo esto es un engaño». La voz de Víctor resonaba en su mente, pesando como una piedra. Podía ver el rostro de Clara, su preocupación trazada en el ceño, y la mirada vacía de Laura se tornaba cada vez más inquietante. «Despierta, Andrés, esto es nuestra única oportunidad», gritó Clara, tratando de romper la tensión que se había apoderado del ambiente, pero sus palabras parecían eco en una caverna sombría. La habitación se llenó de murmullos, las sombras se movían inquietas, sus ojos escondidos detrás de las máscaras brillaban de anticipación. «¿Qué pasa?». Andrés miró a Víctor, su injusto flujo de información causándole un mar de preguntas. «¿Qué tengo que hacer para encontrarla a ella, para salvar a Lucía?». Cada palabra era como un grito desesperado, ahogándose en la incertidumbre. Justo en ese momento, una figura familiar surgió del fondo, desenfocada por la sombra. Era Pablo, pero su mirada estaba inquieta, como si la realidad no le sentara bien. «Andrés, tienes que creerme», empezó a decir, pero una risa burlona interrumpió su discurso. La figura enmascarada con el medallón lo empujó hacia atrás sin esfuerzo. «¿Creerle? ¿Por qué? ¿Por qué tendría que confiar en ti?». Los ojos de Andrés se llenaron de furia. «Una vez me traicionaste. No sé si estás aquí para ayudarme o para destruirme. Solo escúchame». Pablo hizo un movimiento hacia adelante, pero un aire de desesperación lo mantenía al margen. La atmósfera se había vuelto enrarecida, había un roce de traición palpable.
Aquí nadie va a salvarte, Andrés, dijo Víctor, la mirada fija y penetrante. Tu madre tiene que despertar y para eso necesitas pasar una prueba. El medallón es la clave para desenterrar los secretos. Andrés frunció el ceño. ¿Qué clase de prueba? Cada palabra era una corriente electrizante, todo su cuerpo advirtiéndole que se alejara, pero su curiosidad lo mantenía en pie. Todo lo que había visto estaba a un paso de tornarse realidad. Vas a tener que enfrentarte a la verdad, dijo Víctor, alzando el medallón. Junto a él las sombras parecieron cobrar vida, como si la misma habitación estuviera respirando. Tendrás que elegir a quién salvar, porque no todos sobrevivirán a esto. ¿Qué? La confusión se tornó en horror. ¿De qué hablas? En su mente resonaba la palabra elección, girando como un torbellino de caos. Laura se acercó, pero su rostro más parecía un lienzo borroso que una esperanza. Todo lo que sé, balbuceó, pero las sombras comenzaron a avanzar hacia Andrés. Él se encontraba atrapado en sus propios pensamientos. Tendría que elegir entre Clara y Laura, la idea lo desencajaba. No quiero tomar decisiones sobre la vida de nadie, gritó Andrés, sintiendo que el aire escaseaba. Pero el eco de su grito pareció competir contra el rugido de las sombras, y de repente, en medio del tumulto, un grito desgarrador rompió el caos. ¡Andrés! Era Lucía. La figura que una vez había idealizado, la razón de sus miedos, apareció en la puerta. Su cabello se movía con el viento, su mirada llena de lágrimas y determinación. No tomes ninguna decisión sin mí, gritó, pero el horror creció. Las sombras se desvanecieron y un instante de paz inundó la habitación. La mezcla de emociones lo asaltó. El cariño, la traición, el miedo. ¿Qué estás haciendo aquí? Andrés no podía creer que la mujer que había perdido hacía tanto tiempo estuviera de pie ante él. Pero, justo en ese momento, Víctor sacó el medallón del suelo y lo sostuvo sobre su cabeza. El pasado es un laberinto, Andrés. Ella no está aquí para salvarte. Está aquí para arrebatarte lo que te pertenece. Tú eres la única esperanza de los que han caído, y la verdad aterradora se asomó. ¡Qué Lucía! Andrés dio un paso hacia ella, pero algo se torció en su interior. En un giro que golpeó su pecho como un puño, recordó su amor, pero el brillo en el rostro de Lucía no era de dulzura, sino de carga. Esta vez no puedes escapar del legado de tu madre. La sala se llenó con un ardor tangible, el aire chisporroteando con revelaciones inesperadas. Cada rincón emitía una vibración inquietante, y Andrés se dio cuenta de la terrible dualidad en Lucía. No solo era su madre, sino también la guardiana de un oscuro secreto. Los ecos del pasado resonaban en su mente. Las palabras de Lucía retumbaban. «No estás a salvo, Andrés. Nunca lo has estado». La realidad se desvanecía ante sus ojos y un frío helador atravesó su corazón. La unión entre ellos y la verdad se desvanecía como sombras en la niebla. «¿Qué pasa, mamá?» La voz de Andrés salió entrecortada, temblorosa de ardor. En ese instante, Lucía reveló una sonrisa, pero no era la de hace años. Era la sonrisa de alguien que había tomado decisiones, de alguien que había hecho sacrificios por un bien mayor. «La elección no es mía, hijo. Eres tú quien debe enfrentarse a la verdad». La confusión giraba en su cabeza. Apenas captaba las palabras mientras su mente reelaboraba relatos de traiciones, sacrificios y un futuro sombrío. «La verdad», susurró, sintiendo cómo la realidad se volvía gelatina. «¿Qué significa eso?» Mientras el aire se llenaba de presión, la sala comenzó a girar y Andrés sintió que su mundo se deslizaba. La sombra que había estado acechando toda su vida finalmente se hacía visible. La pregunta que lo atormentaba resonaba también en su corazón. ¿Qué haría con la verdad una vez que la descubriera? Porque ese momento de revelación iba a cambiarlo todo y Andrés no estaba listo para lo que debía venir. De repente todo se oscureció, y en esa oscuridad una risa burlona resonó a su alrededor, envolviendo la escena. ¿Qué elegiría? ¿Y qué humos de verdad lo llevarían a perder lo que más valoraba? Con esas preguntas retumbando en su mente, se sumergió en la oscuridad sin saber que esa era solo la antesala del verdadero horror que se vendría. Andrés sintió que la habitación se desvanecía a su alrededor, las sombras reverberaban con una intensidad palpable. «Lucía, mamá, dímelo». La desesperación apretaba su pecho como un abrazo mortal. Cada palabra de Víctor resonaba en su mente, echando abajo los cimientos de su realidad. «Tu madre nunca murió», y en ese instante la vida de Andrés se hizo añicos. «Es imposible», exclama. «¿Cómo puede ser eso? Necesito respuestas». La figura de su madre, que había idealizado en su memoria, se presentaba ahora ante él, pero no podía distinguirla del miedo que le había generado su ausencia. Lucía, con una mirada que fusionaba amor y terror, movía pausadamente su cabeza. «Andrés, tus enemigos siempre han estado cerca. Todo este tiempo, ellos han sido los que han creado la historia de tu vida, haciéndote creer que estaba perdida». Un profundo silencio se instaló en la habitación.
El sonido de los latidos de su corazón se sentía ensordecedor. Fue entonces cuando Laura, la que había creído aliada, dio un paso adelante. Andrés, lo que dice Víctor es cierto. Ellos quieren que tomes el lugar de tu madre, pero el legado también puede destruirte. ¿Por qué, Laura? Andrés no podía entenderlo. ¿Por qué te unirías a ellos? Si eres mi hermana, si eres de la familia, la incredulidad y el dolor estallaban en sus palabras. Porque dijo Laura, nunca he tenido elección. La oscuridad de nuestra sangre siempre ha llamado a la oscuridad. Debo enfrentarlo, debo enfrentar mis orígenes. El aire se tornó pesado con secretos revelados. Las figuras encapuchadas, que habían estado acechando en silencio, comenzaron a moverse como peces en la tormenta. El tiempo se agota, dijo Víctor con voz firme. Tu decisión es ahora o nunca. Andrés sintió que un torrente de emociones lo arrastraba. ¿Qué se supone que debo hacer? La presión en su pecho crecía cada vez más, como si el cierre de su historia estuviera en un hilo delgado. Tenía que elegir, seguir el camino oscuro o enfrentar su destino. La verdad burbujeaba en su interior, latente como lava. «Detente, escucha», gritó Clara, bañada en sudor y enfurecida. «No les des el poder, no te dejes llevar». Pero en el tumulto las voces se mezclaban y no sabía quién era su aliado o enemigo. «Es simple», respondió Víctor, los ojos desafiantes. «Recuperarás el medallón. Así encontrarás la verdad sobre tu madre, podrás traerla de vuelta». La visión del medallón pirueteaba en su mente. «Pero avisamos, ello tendrá un costo. La vida de alguien a tu lado puede ser devorada». En un chofer de horror y resolución, Andrés extendió su mano, las sombras lo rodeaban. «Si debo salvar a mi madre y a mis seres queridos, aunque eso signifique perderme en el proceso, lo haré». Los ojos de su madre brillaron intensamente y en un instante la habitación se llenó de luz deslumbrante. Las sombras lloraron y gritaron, disolviéndose en la penumbra. La figura de Lucía se convirtió en un susurro. «Siempre estaré contigo», dijo aproximándose con ternura. «La elección es el camino hacia la verdad. Nunca temas a tu herencia. Siempre estaré contigo en cada paso». Andrés miró a Clara, a Laura, a Víctor y finalmente al vacío dejado por sus miedos. Esto no ha terminado. Las palabras eran un faro. Se dio cuenta de que aún había luz en el horizonte. «Despierta, aquí hay más de lo que piensas, Andrés», corrió Clara, tomándolo de la mano. «La historia aún no ha terminado». La luz del medallón irradiaba, llenando la habitación de un calor que prometía esperanza. Andrés sintió que la verdad se expandía en su pecho. La elección estaba hecha, y aunque el camino parecía sombrío, ya no estaba solo. Había encontrado el coraje para enfrentar el legado. «Vamos juntos», gritó mientras la luz lo abrazaba, arrastrándolo hacia un nuevo destino. «Si has llegado hasta aquí, esto es solo el comienzo». Tienes que suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Este es el momento de demostrar tu apoyo. Pulsa el botón «Me gusta» ahora para alimentar el algoritmo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Y no olvides compartir instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesiten conocer este desenlace. No esperes NIUN segundo M acentuada S para compartirlo. Solo los verdaderos fans comprenden la importancia de apoyar el canal con estas acciones. Hazlo ya.